YouTube están presentes virtualmente, pero presentes, y agradecemos a aquellos que están orando también y que se hacen presentes allí con algún comentario en el chat de YouTube. Por ahí yo no los veo a todos, en algunos he logrado encontrar algunos comentarios, pero qué bueno que es poder ser parte y oír la palabra de Dios. Nosotros en el caso aquí de Pigüeya hemos tenido una reunión, la primera, un hermoso tiempo que el Señor nos ha regalado y confiamos que tendremos otro tiempo de bendición. Ahora, estamos preparados para esto, a pesar de la temperatura. Queremos que esa temperatura externa pueda ser una temperatura interna, ¿no? Encendidos con el fuego del Espíritu Santo, que realmente podamos levantarnos conforme al propósito y al plan de Dios para este tiempo en cada una de nuestras vidas. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 3. Levíticos, capítulo 3, ofrendas de paz. Por eso es que hemos titulado el mensaje del día de hoy, Necesito paz. Pero vamos a ver en el sentido bien general de esta palabra y qué es lo que la Biblia habla de ello, a qué se refiere y cuál es esa paz plena que todos nosotros necesitamos. A veces cuando hablamos de paz lo tenemos asociado simplemente a un momento tranquilo. ¿Alguna vez le habremos dicho a alguien, déjame en paz, ¿no? O quiero un momento de paz. Y eso significa un momento tranquilo, un momento a solas, un momento sin que nos hablen, sin que tengamos ese conflicto, sin que queremos un momento de tranquilidad. Pero cuando hablamos de la paz que la Biblia nos enseña y la paz que necesitamos y que vamos a abordar en esta mañana, es mucho más amplio que simplemente un momento de tranquilidad. Va mucho más allá que tener un momento de tranquilidad y eso es lo que quiero que podamos ver. Venimos del capítulo 1 donde hablamos de allí la necesidad de pertenecer, ese sentido de pertenencia con Dios, y lo vimos a través del holocausto, un sacrificio que se quemaba o se entregaba todo en el altar. Después vimos la ofrenda de oblación, o dijimos la necesidad de reciprocar, es decir, de tener una acción semejante a lo recibido, responder con una acción semejante a lo que hicieron con nosotros. Y así, de esta manera, también el pueblo se acercaba a Dios para responder de la misma manera que Dios había tenido con ellos, un reconocimiento. Y hablamos de lo importante de la bendición que Dios nos ha dado de poder dar, ¿no? El poder dar, el tener la oportunidad de darle a un Dios que lo tiene todo y que de Él son todas las cosas, pero en su misericordia y sabiendo Dios la necesidad que nosotros teníamos de dar, porque es una bendición el poder dar en todos los aspectos, Dios nos permitió y nos permite esta condición de ser dadores, una gran bendición. Pero dijimos o vimos que aquello era una ofrenda de flor de harina y una parte se echaba en el altar y otra parte quedaba ahí para el sacerdote, ¿no? Así, según de qué manera se cocinaba, se presentaba una parte para el sacerdote. Pero hoy vamos a ver acerca de las ofrendas de paz y vamos a ver cómo hay un sacrificio, hay una ofrenda que se entrega y vamos a ver que la sangre era rociada como siempre en el altar, una parte era quemada, que eran las grasas, los riñones, un pedazo de hígado, volvimos a la carne. Y después que esto se entregaba y se quemaba para el Señor, una pequeña porción de la espaldilla y del pechito eran para el sacerdocio y el resto, la gran parte del animal que se presentaba en ofrenda, era comida por el oferente, sus amigos, su familia. Era una celebración. Algo importante que quiero aclararles es que muchas de estas ofrendas se hacían en conjunto, es decir, no es que un día hacían una, otro día hacían otra y otra oportunidad otra, sino que muchas de estas ofrendas se hacían en una misma oportunidad. Perdón.
Era el momento donde se presentaba el sacrificio por el perdón, ese acercamiento, ese sentido de pertenencia, pero también se traía de flor de harina y también se entregaba en el altar y quedaba una parte, y también se traía este animal donde una parte iba a ser quemada, la sangre rociada, y también se celebraba con esa carne, con toda la familia y con todos los amigos. Por eso que esta ofrenda de paz era una ofrenda que tenía que ver con celebración. Era una ofrenda de acercamiento, era una ofrenda para celebrar, una ofrenda para reconocer las muchas bendiciones de Dios dadas en el presente, pero también en cuanto a lo que ellos creían y esperaban y sabían que también Dios les daría en el futuro. Es decir, eran ofrendas no solamente que atendían a una situación presente, sino también futura. Vamos a ver en el transcurso de Levítico, si Dios lo permite, si llegamos a alguno de esos capítulos, cómo también esta ofrenda de paz se usaba o se presentaba esta ofrenda cuando había un momento de consagración de los sacerdotes, un momento de hacer voto, una promesa a Dios, una ofrenda de cara, como dijimos, al futuro, de algo que estoy sembrando, estoy preparando la tierra, estoy proyectando algo hacia adelante. El pueblo se acercaba también y traía esta ofrenda de paz, de bienestar. Por eso es que cuando hablamos de esta ofrenda, que ahora vamos a estar leyéndolo en el capítulo 3, hablamos de mucho más que un momento de tranquilidad. Cuando hablamos de la ofrenda de paz o de la paz que va a hablar la Biblia de esta manera, estamos hablando de un bienestar total, un bienestar completo, pleno, que no solamente tenía que ver con una situación de un buen momento, sino con todos los aspectos, la salud, la prosperidad, el bienestar general de la persona, estaba aquí presentado en esta ofrenda. Vamos al capítulo 3 entonces de Levítico. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios a partir del verso 1, y si ustedes me acompañan vamos a leer todos estos versículos que como lo estoy haciendo en estos días, y algunos los tengo que felicitar porque ya llevan leído algunos capítulos de un libro extraño para la vista de algunos creyentes, como Levítico. Capítulo 3, vamos a leer el capítulo 3, verso 1. Dice la palabra de Dios: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerán del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellas y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Verso 12. Y si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después, verso 14, ofrecerá de ella una ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura.
de los hijos de Israel. Es decir, lo que vemos, y en el capítulo 7 va a volver a hablar, y en el capítulo 10 va a mencionar en algunas oportunidades, este sacrificio de paz se entregaba en diferentes oportunidades, como dijimos, cuando se hacía voto, cuando había una consagración, la forma de agradecerle a Dios por lo recibido, etcétera, etcétera. Es decir, había muchos momentos donde va a aparecer en el libro Levítico y en el libro de Éxodo también las instrucciones de la ofrenda de paz. Por eso es que leí algún versículo más para que entendamos básicamente y podamos resumir así. Cuando se presentaba el sacrificio de paz, la sangre, la grosura, es decir, la grasa, los riñones y un pedazo del hígado se quemaban como olor grato a Jehová. Dice, recordamos que no era porque a Dios le gustaba el olor a la grasa quemada, sino que hablaba de un sacrificio. Hablaba de alguien que se acercaba a Él conforme sus mandamientos, ¿sí? Entregado esto, una parte más pequeña en relación a lo demás, una parte de la espaldilla, el pechito, una parte que daba para el sacerdocio, y otra parte, que era la mayor parte, la mayor cantidad de la carne de ese animal, la iba a comer el oferente junto a sus amigos y a su familia. ¿Está bien? Es importante entenderlo porque ahí vamos a poder desarrollar un poco el mensaje que quiero compartirles en el día de hoy. Dijimos, y es importante destacar, que esta ofrenda de paz, esta palabra paz, tiene que ver con un bienestar completo, un bienestar total, un bienestar general, el cual el pueblo celebraba, agradecía a Dios por todo lo que Dios le había dado, por todo lo que Dios había hecho de ellos, no solamente en el presente, sino de cara al futuro. Era una forma de agradecer cuando Dios los escogía para alguna función, cuando eran consagrados para servir al Señor, se presentaba esta ofrenda. Pero la palabra con la cual se traduce en algunas traducciones, sobre todo en el, digo famoso porque algunos lo mencionamos muchas veces, en el interlineal, aparece en la traducción desde el hebreo hacia el griego, al español, la palabra paz como paces. Paces. ¿Sí? ¿Ha escuchado de la palabra paces? O se lo digo así, ¿alguna vez ha hecho las paces con alguien? Nosotros no lo usamos mucho o no está muy en nuestro vocabulario, suena más a algún otro país. Pero cuando dos personas se reconcilian, ¿qué decimos? Hicieron las paces, o hice las paces con alguien, es decir, me reconcilié. Esta paz es hacer las paces, es una especie de reconciliación, amistad. De hecho que algunas definiciones que ahora vamos a ver con respecto a la palabra shalom, que también proviene, esta palabra es shalem, que es ofrenda de paz, pero la palabra shalom, que es paz, tiene que ver con esto, con amistad, con ese reconciliar. Esta ofrenda de paz tenía esta connotación. Era una ofrenda de reconciliación. Era una ofrenda de hacer las paces. Pero no solamente en un aspecto directo con Dios, en la persona de Dios, sino con todo lo que significaba la obra de Dios, ¿sí? Era un hacer las paces, era una reconciliación con los beneficios, con la bendición de Dios, con Dios mismo, con su perdón, con sus beneficios, con su ayuda, con la congregación, con los demás, con los hermanos, con todo. Era de alguna manera esa reconciliación general en la cual ellos estaban o tomaban esa parte a través de esta ofrenda. Por eso es que está también bien traducido allí como la ofrenda de paces, de hacer la paz, de un volver en amistad, de una reconciliación. Y cuando nosotros hablamos de paz, hablamos de reconciliación, hablamos de amistad, no podemos pensar en otro más que en Cristo, porque Él es nuestra paz. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, verso 5. Isaías capítulo 53, verso 5. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo leemos de nuevo? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, de nuestro bienestar, de todos los beneficios, de esa palabra paz en el sentido bien general de la palabra.
Cristo cargó con ello. Y Él fue el que se entregó para que nosotros tuviéramos paz, para que nosotros pudiéramos ser restaurados en la paz, en el sentido bien amplio y general de la palabra paz, que es shalom, que como recién decíamos significa feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad. Bueno, todos estos significados que tienen que ver con un bienestar total y completo. Efesios capítulo 2, a partir del verso 12, quiero que leamos. Efesios capítulo 2, verso 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él es nuestra, fuerte, suba el volumen un poquito más. Él es nuestra paz. Para que los que están mirando, ¿están mirando? ¿Sí? Ok, no me veo yo acá, me han quitado el monitor. Los que estén mirando puedan escuchar que hay alguien aquí, ¿no? Bien, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar, dice así, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino que un ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un tremendo pasaje que está más que claro, la obra de Cristo, nuestra ofrenda de paz, el sacrificio por la paz entregado en la persona de Cristo. Ese sacrificio que la sangre era rociada en el altar, y cada vez que había sangre, había remisión, había aceptación, y esa sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario nos dio reconciliación. Es nuestra paz. Dice que quitó las enemistades, y estaba hablando entre lo que eran judíos y gentiles, y dice, de todos hizo un solo pueblo, aquellos redimidos por la sangre de Jesucristo, y por medio de la sangre de Jesucristo nosotros tenemos paz. Paz, una necesaria paz, una imprescindible paz, porque va más allá de un buen momento, tiene que ver con un estado general de bienestar en el cual Cristo pagó para que nosotros lo pudiéramos tener. Y en aquellas ofrendas de paz, Dios había establecido para que el pueblo permanentemente se acercara a Dios en esta reconciliación con todas sus bendiciones, agradeciendo, recordando y sabiendo todo lo que Dios le había dado. Esto había que hacerlo permanentemente, en muchas ocasiones. Hoy nosotros ya no tenemos que hacer el sacrificio porque el sacrificio lo hizo Cristo, pero sí tenemos la responsabilidad de guardar o de tener o de buscar esa paz, ese bienestar pleno, por lo cual Cristo fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y esa paz, como dijimos, es imprescindible. Yo quiero que veamos y hablemos un momento acerca de esa paz que fue lograda a través de Cristo en la cruz del Calvario. Una paz que es imprescindible para la vida de un verdadero cristiano. En principio tenemos que hablar de lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Dentro de esa paz, o paces, como dijimos, esa relación benéfica, placentera, dinámica, amplia, permanente, es nuestra paz para con Dios. Lo primero, Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leíamos en Efesios 2:16 que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A partir de la obra de Cristo, a partir de su sacrificio, a partir de su sangre derramada, Él nos otorgó paz para con Dios. Esa paz para con Dios que es imprescindible para tener una relación con Dios, porque dijimos que esa paz, esas paces, era una reconciliación, era ponernos en amistad, era ponernos en cercanía, era una relación placentera. Esto fue lo que Cristo hizo por nosotros. Sin la obra de Cristo, el hombre estaba enemistado con Dios, estaba separado de Dios. Por eso es que el hombre sin Cristo no tiene relación con Dios, aunque se relacione en una religión. Pero a partir de que nosotros encontramos a Cristo, nuestra vida cambia porque tenemos una relación con el Dios que hemos sido reconciliados. Una relación que nos permite hablar con Dios, una relación que nos permite oír a Dios, una relación que nos permite sentir a Dios. Yo le hacía pensar a los de la primera reunión, aquellos que vienen de aquella época donde buscaban a Dios pero todavía no tenían a Dios. Y de cuando encontraron verdaderamente a Cristo. Antes hablábamos y a veces sentíamos que ni al techo llegaban esas palabras. Que era un hablar, que era un descargarse de tantos problemas y a veces pensábamos que quedaba en el banco de la iglesia. Era un hablar y descargábamos tensiones. Como alguna vez dijimos la frase, a llorar a la iglesia, a descargar las tensiones. Y también nos costaba, y quizás hasta si alguien nos decía, Dios me habló, nos sorprendía. Como hoy día cuando nosotros le decimos a alguien no creyente, Dios me habló, ¿no le abre los ojitos grandes? Si usted va a alguien y le dice a alguien que no conoce a Dios y dice, vengo contento porque Dios me habló, ¿qué cree que le va a decir la persona? Se va a sorprender y le va a decir, ¿cómo? ¿Qué sentiste? ¿Que se te apareció algo? Porque lo relacionamos con esta carne y estamos buscando, el hombre natural busca una relación. ¿Dios le habla a usted, creyente, usted que está aquí? ¿Sí? A los de la cámara no le voy a preguntar, no me pueden responder. ¿Dios le habla? ¿Le habla así? Ok. ¿Y cómo explica eso? Si alguien le dice, ¿cómo que Dios te habla? ¿Que escuchaste una voz? ¿Cómo? Y a veces uno dice, ¿cómo explicarle que cuando leo su palabra, cuando escucho el mensaje, pasa algo aquí dentro, que puedo escuchar claramente lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios me está mandando, lo que Dios me está prometiendo, lo que Dios me está animando? ¿Cómo explicar que acá dentro mío el Señor se mueve y me habla claramente? Es que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios y eso hace que yo lo pueda oír. Pero el que no ha sido reconciliado con Dios, aunque sea un religioso, no entiende cómo puede ser que Dios te pueda hablar. No lo puede entender. Nosotros antes hablábamos con Dios y pensábamos que era un descargo, pero hoy con Cristo, cuando nosotros le hablamos a Dios, sabemos que Él está con nosotros escuchándonos. Y le podemos orar aquí dentro de la iglesia, y oramos en el vehículo, y oramos en la bicicleta, y oramos en la obra, y oramos en el trabajo. ¿Y qué? Sabemos que está escuchándome. Ya no es algo que digo para ver qué sé yo qué va a pasar. Le estoy hablando a mi Señor. Él está conmigo. Es que fui reconciliado, fui puesto en amistad, paz para con Dios a través del sacrificio maravilloso de Cristo. Pero como la ofrenda de paz también era una ofrenda en relación o de cara al futuro, porque también se entregaba esta ofrenda de paz en relación a lo que se esperaba, las bendiciones venideras, de la misma manera Cristo se presentó también, como va a decir Hebreos, dueño o el que puede entregarnos los bienes venideros. Es decir, para nosotros, la salvación de nuestra alma. Cada uno de nosotros, por la fe, somos salvos, ¿verdad? En Cristo.
pero todavía no hemos sido redimidos. Todavía estamos en este cuerpo y en esta tierra. Un día seremos arrebatados, un día seremos transformados, dice el apóstol Pablo, y este hombre natural será transformado en uno espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que la Biblia dice. Ese día todavía no llegó. Usted que está aquí no es un ángel, aunque a veces le dicen que parece un angelito, pero no, es una persona de carne y hueso, que está viva, que está en esta tierra y que ama al Señor. Y la salvación la miramos de cara al futuro. Un día seremos redimidos. Un día este hombre va a ser transformado en el espiritual. Pero tenemos paz. Tenemos seguridad de ese día. Nosotros no caminamos hacia los años siguientes con preocupación y temor, como muchas personas que tienen miedo a envejecer, que tienen miedo a que los años pasen. ¿Cuántas personas no quieren cumplir años, no quieren decir la edad, no quieren saber nada con el futuro? En la famosa frase, a esta edad ya no se cumplen años. Si no se cumplen años, ¿qué se cumplen? Porque no solo que se cumplen años a esta edad, sino que se ve, se siente, se manifiesta que cumplimos años. Ya no lo podemos ocultar con cremitas, ¿no? Porque para levantarnos ya son otros tiempos, otros movimientos. Cuando era joven, dicen algunos, yo hacía y cuentan sus relatos. Pero ya los años van pasando y este hombre exterior, dice el apóstol Pablo, se va desgastando. Mientras que el interior se renueva, claro. Pero de vista al futuro nosotros no tenemos o no debemos tener. O el cristiano empapado en la paz de Dios no tiene miedo del futuro, porque en el futuro tenemos lo mejor. Anhelamos lo mejor hacia adelante. Nuestra redención está en el futuro, no está en el pasado ni en el presente. Está en el futuro. ¿Cuándo vamos a ver a Dios cara a cara? ¿Cuándo lleguemos a aquel día? ¿Cuándo será el día de nuestra redención? Hacia el futuro. Odiamos el futuro, no queremos que el tiempo pase, no queremos que los años pasen. Sí, queremos que la vida siga su curso como tiene que seguir y que el Señor nos venga a buscar cuando nos tiene que venir, porque el día de nuestra redención está más cerca, pero está en el futuro. Entonces la paz que Dios nos dio, que tiene que ver con aquella ofrenda de paz que Dios le enseñó al pueblo, tenía que ver también con de cara al futuro. Ofrecían ofrenda de paz, porque el futuro en las manos de Dios está asegurado. Nuestra salvación está asegurada en las manos del Señor. Él ya pagó el precio por nuestras vidas. Tenemos paz para con Dios, tenemos paz sobre nuestro futuro. Anote si quiere, 1 de Juan capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, donde allí la palabra de Dios nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, el que ha sido perfeccionado en el amor no tiene temor al día del juicio, no tiene temor al futuro, no tiene temor al día de presentarse delante de Dios, porque el amor de Jesucristo ha sido perfeccionado en nuestros corazones. Así que cuando hablamos de esta paz que Cristo otorgó a través de la cruz, derramando su sangre, esa paz con Dios es plena, presente y de cara al futuro. Pero también vemos que en esta ofrenda de paz no era todo quemado en el altar, sino que dijimos que en el altar se quemaba la grasa, los riñones y un pedazo del hígado. ¿Sí? Se lo leo de nuevo, si no. Algunos los tengo que amenazar porque no quieren leer tanta sangre corriendo. Pero lo repite la Biblia en cada animal para que le quedara claro, ¿no? Pero eso se quemaba. Y lo más importante allí, esa sangre que se rociaba en el altar. La parte que iba directo a Dios. Pero dice que una partecita iba al sacerdocio, representando lo institucional de alguna manera, representando la iglesia, representando el cuerpo, representando, si se quiere, la congregación de alguna manera. Había también una relación, había una restauración, había también un hacer las paces con la congregación, con la iglesia. Y esto es muy importante. El pastor Alexander Bardey el día jueves estuvo compartiendo acerca de nuestra relación con la iglesia local.
Si no vio, si no escuchó el mensaje, búsquelo en el canal de YouTube de Sanidad para Naciones allí de Olavarría y va a estar del día jueves. Va a compartir allí sobre la relación de la iglesia, de mi vida con la iglesia local. Muy bueno, muy claro. Así que escúchelo, así me evita a mí ahora tomar mucho tiempo en esto. Y va a entender mucho más lo que yo estoy hablando. Pero él hablaba de esa relación que tenemos que tener con la iglesia local. Una relación de paces, una relación de beneficio, una relación placentera, una buena relación con Dios. Y algo que él mencionaba, y lo mencionábamos hoy, es que algunos, poquitos cristianos, se sentían bárbaros en la pandemia. El 2020 fue el año de su consagración, porque tenían al pastor predicándole en su casa, solito, y lo escuchaba. El pastor no le pedía nada más, no tenía que ir antes a orar, nada a la iglesia, no tenía que ver la cara de sus hermanitos, no tenía que lidiar con el hermanito, con la hermanita, con aquello. Se levantaba, se desparramaba en el sillón y miraba la transmisión. Y amén a la palabra. Entonces, ¿cómo se sentía ese creyente? Dios, el pastor y yo. Los tres por la eternidad. Señor, venime a buscar. Acá nos vamos juntitos, ¿no? Los otros hermanos no sé en qué andarán, porque uno no tiene que meterse en la vida de nadie. Pero Dios, el pastor y yo sí, nos vamos con Él, ¿no? Y muchos habían encontrado cierta comodidad en esta pandemia. Y lo triste es que no les entusiasmaba mucho el hecho de volver a estar con la iglesia. No en el caso de ustedes, ¿no? Queríamos estar, extrañamos los hermanos, extrañamos la iglesia, porque hay un sentido de reconciliación, de paces, de amistad, de cercanía, que quiero estar, que necesito estar. Que no es solamente esto de que algunos dicen, bueno, estar bien con Dios, pero el hecho de estar bien con Dios es estar bien con tu hermano, porque Juan dice que si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? ¿No? Juan va derecho al grano y nos deja ver claramente esto, que necesitamos y es imprescindible esta paz con Dios, donde yo puedo tener una relación con Él, pero necesito tener también paz para con mis hermanos, hacer las paces con la iglesia, sentirme pleno en la iglesia, con errores, con defectos, con hermanito más bueno y hermanito más bueno todavía, con defectos y sin defectos, pero es la casa de Dios, es mi familia, es la iglesia local. El pastor Alexander habla de esto, así que escúchenlo allí y yo sigo adelante. Pero entiende, había una relación de paz con la iglesia que también se cumplía en esta ofrenda. Una relación de paz con el prójimo. Esta ofrenda se compartía con amigos, se compartía con otros. Y dijimos que esta ofrenda de paz es una ofrenda de paces, de amistad, de estar reconciliados. Y yo pensaba, mirándolo desde lo social, cuánto se habla de una sociedad intolerante. Y de alguna manera a veces como cristianos somos un poco arrastrados en ese ambiente intolerante. Y el ejemplo más claro que siempre se pone es el manejo, ¿no? Cuando uno va manejando, en el manejo de la ciudad, el que no te pone giro, el que te dobló, el que te encerró, el que frena de golpe, el que no te deja pasar, el que uno dice, ¿pero qué compró la calle este? Ponete a un costado, déjame que yo voy más apurado. O al revés, uno va tranquilo y le hace señas y uno dice, pero pará, pues si estuvieras apurado hubiera nacido antes, dicen algunos. Entonces está esa intolerancia, no quiero que me hagan señas, no quiero que me pongan giro, que me lo pongan o que lo saquen. Soy intolerante, cualquier error en el otro no le perdono ninguna. Y a veces puede ser el primer error que comete, pobre persona. Dobla y se olvidó de poner el giro. ¿No le pasó a usted que se olvidó de poner el giro alguna vez? Y bueno, y se olvidó el tiqui-tiqui que uno dice, es este auto que viene sin giro que no lo puso. Uno está esperando como media hora que venga y el gaucho dobla para allá. Y dice, ¿para qué esperé? Hubiera puesto el giro y yo pasaba, ¿no? ¿Cuántas cosas así no perdonamos ni una? Estamos intolerantes. Y eso lo vamos transmitiendo en la vida cotidiana, en la cola, esperando. Si no atienden rápido, ¿y para qué le pagan? No le pagan para atender. ¿Y por qué atiende tan lento? ¿No? Y quizá era un día que estaba alentado, pobre cajero. No sé, estaba con la presión baja, algo le pasaba. Pero estamos intolerantes. No perdonamos una. Y eso lo transmitimos hacia más cercano, hacia más lejano, en la iglesia, hermanos, afuera. Que Dios nos ayude y que podamos llenarnos de la paz de Dios que nos hace tolerantes.
La paz que obraba y que manifestaba y que tenía y que generaba en la persona de Jesucristo. Pacificador, pacificador. Alguien que pueda manifestar esa paz, que viva en bienestar, que no viva filoso, cortante, histérico, que no perdona una, que no se puede pasar una porque cae el hacha. Nos pasa, me pasa. Nosotros necesitamos esta paz de Dios, imprescindible para relacionarnos con los demás. Y otra cosa importantísima, y quiero que hagamos foco en esta parte, es la paz con nosotros mismos. La parte más grande del animal se la comía el oferente. ¿Tendrá que ver con lo que estamos hablando? ¿Será lo más grosso en nuestra vida poder encontrar la paz con nosotros mismos? ¿Seremos nosotros las principales piedras de tropiezo de nosotros mismos? ¿Seremos nosotros mismos nuestros principales enemigos? El salmista se habla mucho y esto llama la atención. Yo busqué esta frase y anoté algunos textos, es para ampliar, en algún momento lo haremos. Yo quiero decirle rápidamente los textos, pero escuche lo que el salmista decía. Salmo 16:2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 57:8, despierta alma mía, despierta. Uy, este texto, alguno lo tendría que agarrar. Despierta, el salmista se ve que estaba dormido por dentro y se dice a sí mismo, despertate, alma mía, despertate, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Alguien que se hablaba bien, ¿no? Se hablaba a sí mismo. Se ve que tenía problemas con sus dormidas, un alma dormida. Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Salmo 103:1 y 2, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 116:7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Qué lindos textos, ¿no? El salmista hablándose a sí mismo. Una pregunta para que la podamos responder. ¿Cómo te llevas con vos mismo? ¿Cómo se lleva con usted mismo? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Lo ha discutido con usted mismo cómo se lleva? Porque nosotros nos vivimos hablando y tratando a nosotros mismos. Vivimos hablándonos. ¿Vivimos permitiéndonos cosas o vivimos negándonos cosas? A veces nos sentimos culpables, a veces nos sentimos irritados con nosotros mismos. ¿No se ha sentido irritado con usted mismo alguna vez? ¿No se ha enojado con usted mismo? ¿Cómo se está llevando con usted mismo? ¿Hay paz en su interior? ¿Se siente en paz con usted mismo? Es decir, usted sabe que está haciendo lo que tiene que ser, viviendo como tiene que vivir, sirviendo como tiene que servir. ¿Hay paz en su corazón? Porque esta es la paz por la cual Cristo también pagó. Una paz que necesitamos encontrar. Una paz que este mundo anda buscando. Una paz que la gente busca. Por eso que muchos buscan en los vicios y en las drogas y el alcoholismo. Y se manifiestan y se meten a organizaciones que reclaman cosas que a veces no tienen ni sentido. Y ahí están gritando y reclamando. ¿Qué es lo que pasa? Es que necesitan paz por dentro. No saben ni quiénes son ni para dónde van. Hay un conflicto adentro. Pero a veces encontramos que nosotros, aún los creyentes, todavía vivimos con cierto faltante de paz y vivimos con un problema interno. No nos perdonamos o nos culpamos de todas las cosas o por el contrario nos victimizamos permanentemente y nos intentamos hacer sentir bien cuando nos tendríamos que sentir mal y hacemos las cosas mal, no nos estamos tratando bien, no hay paz con nosotros mismos. Isaías capítulo 6, versos 6 y verso 7. Isaías capítulo 6, verso 6 y verso 7. Isaías es llamado al servicio del Señor, pero Isaías se sentía indigno de ser ese profeta usado por el Señor para lo que Dios quería hacer.
Dice Isaías capítulo 6, verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es quitada tu culpa. ¿Qué culpa tenía Isaías? Isaías se sentía indigno de ocupar semejante función. Se sentía indigno de que Dios lo llamara y que él, ¿qué voy a servir a Dios así? Soy imperfecto, tengo tantos errores todavía. Isaías se sentía indigno y si se ponía a servir a Dios iba a sentir culpable. Sin embargo, ¿qué fue lo que Dios hizo antes? Quitó su culpa para que Isaías pudiera servirlo a Dios, no poniendo sus ojos en sí mismo, sino poniendo los ojos en el llamado de Dios. Si hay sentido de culpa en tu corazón, difícilmente podrás servir a Dios. Porque si hay algo que nos pasa cuando Dios nos llama, es sentirnos indignos. Si hay algo que nos pasa cuando Dios quiere usarnos en determinadas funciones, nos sentimos indignos, incapaces. No somos. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? ¿Quiénes somos nosotros para hacer aquello? Hay culpa. Nos sentimos indignos. Necesitamos la paz que viene del Señor y que nos hace ver que no se trata de nosotros, se trata de Él. Que hay un perdón de Dios, que hay restauración en el Señor, que hay fortaleza de Dios, que hay gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y sin culpa nosotros podemos servir al Señor. Pero a veces está esa culpa interior. A veces se habla, por ejemplo, de la autoestima. Si yo le pregunto a usted que está acá, los que están por YouTube pueden escribir, chatear, pero ¿cómo está su autoestima? Algunos dicen por el piso. Otros, ahí lo manejo. ¿Qué es la autoestima? ¿Cómo identifica la autoestima? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podrían decir de otras palabras? Es muy fácil, ¿no? Autoestima, ¿cómo me estimo a mí mismo, ¿no? ¿Cómo me estoy viendo? ¿Cuánto me estimo? ¿Cuánto me considero? ¿Cuánto me valoro? ¿No? Algunos dicen, tiene baja la autoestima, ¿no? No se valora, es el que, bueno, no, yo no sé, yo no puedo, no es para mí, ¿no? Baja la autoestima, se considera menos, o poco, o insuficiente, o incapaz. Otros tienen la autoestima allá arriba, el tipo el que se cree todo, bien argentino, ¿no? Y sabe y es, y yo la verdad que bueno, no me cuido mucho, pero, ¿no? Y tenemos la autoestima por el... ¿Vieron cuando antes se decía una frase? Si a cómo se ve que no tiene abuela era, ¿no? Cuando se halagaba, porque la abuela halaga al nieto, como sea, pero el nieto es fenómeno, ¿no? Acá tenemos abuela, los nietos, más allá de lo normal. Y a veces eso hace que la autoestima crezca también, cómo nos hablen, etcétera, etcétera. Y tenemos esos dilemas que tienen que ver con cómo nos estimamos. Nosotros tenemos que aprender a estimarnos como Dios nos estima. Como Dios nos estima. En Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Porque fuiste de gran estima. La palabra estima es algo, en la palabra original, pesado, valioso, importante. Dios le dice al pueblo, ustedes son valiosos, son muy importantes para mí. Nosotros deberíamos estimarnos de la misma manera que Dios nos estima. Somos valiosos porque Cristo pagó por nosotros. Somos valiosos, somos sus hijos, somos redimidos. Tenemos un precio elevado en nuestra vida que es la sangre de Jesucristo. Nuestra estima tiene que estar en el nivel bíblico. En el nivel bíblico. Tenemos que aprender a tratarnos de manera correcta. Y la manera correcta de tratarnos es tratarnos bíblicamente. Nosotros tenemos a veces criterios al tratarnos. Usted cuando le sale algo mal, ¿alguna vez no se dijo algo desagradable a sí mismo? No puedo ser tan... No diga tan qué.
Cada uno le da un... ¡Ah! Siempre yo soy el mismo, siempre el mismo, ¿no? Y le ponemos ahí. A veces voy a decir una palabrita así, una de las que a veces, no puede ser siempre tan pavo, va a pasar lo mismo siempre. ¿No nos tratamos así a veces? Que no nos diga otro porque se arma, pero nosotros mismos nos tratamos a veces así, nos tratamos así. ¿No se habla a veces bastante duro? ¿No nos tratamos cuando nos equivocamos, cuando algo nos sale mal? Usted se olvida de algo y dice, pero no puedo ser tan, ¿cómo me voy a olvidar? ¿No? Y ahí se habla y se maltrata, porque algo que usted quería lograr fue estropeado por usted mismo y a usted mismo se maltrata. Pero a veces pasa que cuando se trata con la relación con Dios, es decir, peco, desobedezco a Dios, y a veces en vez de exhortarme bíblicamente, me consuelo a mí mismo y me victimizo ante la situación. Sinceramente, ¿no se victimizó alguna vez cuando usted sabe que hizo mal, pero para no enfrentar el dolor de lo mal que hizo, se empezó a pasar cremita? Y empezó a hablar solo. Sí, lo hacemos. Bueno, le hablé fuerte, es cierto, le hablé fuerte. Pero tampoco es para tanto. Tampoco si lo miramos no es que un pecado, ¿no? Y nos empezamos a autoconsolar. Y decir, no, pero no era para tanto. No era para tanto. Porque lo que pasa es que sí, está bien, ¿no? Y nos hablamos nosotros, ¿no? Y nos autoconsolamos y nos frotamos el hombro hasta que nos sintamos un poco mejor, ¿no? Aunque nuestra conciencia sigue, ¿no? Y por eso que a veces nos cuesta mucho autoconvencernos de que no era tan grave. Nos estamos tratando incorrectamente, no estamos siendo bíblicos al tratarnos. Cuando nosotros nos equivocamos y algo nos sale mal, ¿saben lo que Dios hace? ¿Ustedes creen que Dios hace así? ¿No? ¿Creen que Dios dice, oh, no podés ser el mismo pavo? No, eso es lo que nos decimos nosotros mismos a veces. ¿Qué es lo que Dios dice? Que Él está con nosotros. Yo te animo, dale, yo te ayudo. Dale, que podés. Yo te creé para otra cosa. Fallaste una vez, dale, volvete a levantar. Porque 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Es el ánimo de Dios sobre nuestras vidas. Así deberíamos animarnos nosotros. Cuando hacemos algo que no está mal y decir, bueno, tranqui, ya me va a salir, lo voy a volver a intentar, lo voy a lograr. Me tengo que animar porque la Biblia me dice que cuando yo paso por esos momentos está el ánimo de Dios, la ayuda de Dios. Pero cuando peco, no tengo que victimizarme y cubrirme para no tener dolor. No, tengo que ser bíblico. ¿Y qué hace Dios cuando yo peco? Dios me dice, bueno, ya está, no es para tanto. No, Dios me habla de que el pecado me destruye. Dios me habla que la paga del pecado es muerte. La Biblia me habla de que me arrepienta, de que ese pecado me cause dolor, que me sienta contristado por el Espíritu, que me arrepienta, que vuelva en sí, que vuelva al Señor. Así me habla la Biblia, ¿verdad? Así deberíamos hablarnos nosotros mismos. Cada vez que hacemos algo que está mal, tendríamos que hablarnos nosotros mismos como la Biblia dice que tenemos que hablarnos. A veces, y a veces mucho, tenemos una muy mala relación con nosotros mismos. No nos entendemos. No sabemos cómo tratarnos. Y nos tratamos mal. Y equivocamos la forma. No nos tratamos bíblicamente. Y empezamos a tener conflicto. Y no hay paz por dentro. Porque ni sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. No sé si esto está correcto o es incorrecto. Y nos sentimos mal dentro de nosotros mismos. Hay personas que a veces tienen el conflicto de no saber cómo enfrentar los momentos buenos y malos. Ha pasado que cuando no tienen, están sufriendo porque no tienen. Y cuando de repente tienen, empiezan a sufrir porque ahora tienen. Porque hay personas que cuando no tienen están sufriendo la necesidad, pero cuando tienen se sienten culpables de que tienen lo que otros no tienen. Hay personas que se sienten culpables al recibir una bendición de Dios porque ya piensan que otro no la recibió. Gente siempre y toda la vida tendrá alguien que esté mejor y peor que usted y que nosotros. Siempre. Siempre sucederá eso. Yo tengo que aprender a caminar en el Señor y a disfrutar lo que Dios me quiera dar. El apóstol Pablo dice, yo sé tener abundancia y también sé tener escasez y necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He pasado por las buenas y por las malas, pero he sabido gozarme en cualquiera de estas situaciones. No he perdido la paz por no tener.
No he perdido la paz por tener abundancia. No debemos perder la paz ni por los momentos de escasez ni por los momentos de abundancia. Necesitamos mantenernos en paz. Si Dios quiso darme esto, gloria a Dios, lo voy a disfrutar. A veces tenemos ese conflicto de que cada vez que hay una calma esperamos una gran tormenta. ¿Alguna vez no cuestionó esto que dice, todo tan calmo, se viene una tormenta? Todo está tan bien. Alguien me decía estos días, todo está tan lindo, tan... ¿no será el fin del mundo? ¿No? Tenemos esa como que si está todo muy bien, algo muy malo va a pasar. Y no pueden disfrutar nada, porque cuando están bien, tienen terror porque se viene una tormenta. Cuando están en la tormenta, están de los pelos de punta porque están en la tormenta. Cuando viene el bienestar, ya están pensando que vendrá otra después. No hay paz. Dios nos llamó a paz. La obra de Cristo es paz, es bienestar. Y bienestar no significa no problemas o no sufrimiento. Bienestar significa, pase lo que pase, estoy en paz con Dios, estoy en paz con mis hermanos, estoy en paz con la gente que me rodea, pero estoy en paz conmigo mismo, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy en el centro de su voluntad. Pueden venir buenos momentos y malos momentos, pero tengo paz. Una paz que cada uno de nosotros la necesitamos tener, sí o sí. Es imposible vivir de otra manera. Necesitamos paz. Y por último, déjeme 5 minutos más. Esa paz que tiene que ver con las paces o la reconciliación, como recién un poco mencionaba, con las bendiciones de Dios, con los beneficios en el Señor. Hay personas a veces que están medio peleados con las bendiciones de Dios porque dicen, bueno, yo nunca recibo, a mí nunca me pasa. ¿Cuánto hace que estoy buscando y nunca? A veces hay como un distanciamiento. No, el Señor tiene sus tiempos y sus formas, pero siempre estará el bienestar de Dios para nuestras vidas. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca por un crudo desierto. En medio del desierto, Dios se encargó de que tuvieran pan y agua, y hasta carne les envió en algunas oportunidades. Y luego, cuando llegó la tierra de Canaán, abundantes frutos, grandes frutos, mucha abundancia de bienes. Dios nunca descuidó a su pueblo, ni en medio del desierto, ni en medio de la tierra prometida. Nunca Dios descuidó a su pueblo. Siempre la paz de Dios, el beneficio de la presencia de Dios, el cuidado de Dios sobre su pueblo, nunca faltó. Y nosotros celebramos el bienestar en el Señor. Celebramos las bendiciones de Dios. Quizás estés en el desierto, tranquilo, porque en el medio del desierto seguramente podés darle gracias a Dios que Dios te está sosteniendo y que Dios te ha provisto y que Dios no te ha dejado ahí en el desierto. Estás en medio de la tierra prometida, estás en el tiempo de abundancia, dale gracias a Dios. El mismo Dios que te sostuvo en el desierto te está sosteniendo ahora en Canaán. El mismo Dios que te dio aquella harina en el desierto, hoy te está dando los manjares de la tierra prometida. Dale gracias a Dios, disfruta la paz de Dios, viví en el momento que Dios te ha puesto, viví en la forma que Dios te ha dado, la gracia y las bendiciones que Dios ha provisto en tu favor. Y esta es la forma de vivir bajo la paz maravillosa del Señor. Esto era, de alguna manera, lo que el pueblo celebraba cada vez que presentaba ofrendas de paz. Reconciliados, haciendo las paces con toda la bendición de Dios para sus vidas. Hoy, por medio de Jesucristo, nosotros lo tenemos, pero tenemos que vivir en esa paz, y si no la tienes, buen momento para encontrarla. Yo le pido que usted que está aquí se ponga de pie, por favor, y aquellos que están mirando esta transmisión, allí donde están, puedan tomar un momento para buscar de esta paz de Dios. Y vuelvo a insistir, como iniciamos, no se trata de pasar un buen momento, se trata de estar bajo la paz de Dios, de vivir en ese bienestar del Señor, en todas las esferas, estar bajo la paz de Dios. Vamos a orar, yo le pido que usted incline su rostro, aquellos que están mirando también esta transmisión, puedan tomar un momento de oración. Y quiero orar en primer lugar por aquellos que nunca han experimentado esta paz. Estamos hablando de un bienestar tan pleno, de una paz para con Dios, de experimentar a Dios, su salvación, tener paz con los demás, sentirme parte de la familia espiritual y todas las bendiciones que Dios ha dado. Y quizás haya personas
que nunca hayan experimentado esta paz, que nunca hayan experimentado este bienestar. Esto viene con Jesucristo. Cuando yo recibo a Cristo en mi vida, cuando yo pido perdón por los pecados, el Señor viene a mi corazón y Él obra de esta manera. Trae paz sobre nuestras vidas, porque ya pagó en la cruz, porque su sangre ya fue derramada para que yo disfrute de esa paz para con Dios y esa paz plena de beneficios. Y si hay alguien que está mirando o aún aquí en la casa de Dios, que se ha alejado de esa paz, que alguna vez la experimentó, pero que hoy le cuesta, que hoy quizás aún en esto de consigo mismo no está en paz, no está en paz, porque se cuestiona decisiones tomadas en el pasado, se siente culpable de algunas cosas hechas mal, y esto no le deja desarrollarse en el plan de Dios. En esta mañana es necesario que encuentres esa paz plena en el Señor, paz contigo mismo. Deja que a través de la palabra del Señor tu ser interior sea limpio, quitada todo pensamiento de culpa. Si te equivocaste, si hiciste algo mal, si tomaste una mala decisión, entregalo todo en las manos del Señor. Todo en las manos del Señor. Que en esta mañana sea simbólicamente esa ofrenda de paz, donde le entregas todo a Dios y sabes que tenés nuevas oportunidades, porque el Señor nos ha reconciliado también de vista o de cara al futuro. Hay un presente y hay un futuro en manos de Dios, y Él quiere que lo vivamos bajo su paz, bajo su paz. Esa paz de Dios que trae fortaleza, esa paz de Dios que nos permite desarrollarnos, avanzar en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por amarnos y demostrarlo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos una y otra vez, mirando las Escrituras, ver la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Reconocer el valor de la sangre derramada en aquella cruz, que nos puso en paz para contigo. Una paz completa, una paz abundante, un bienestar pleno. Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque ya no necesitamos venir con un animal y sacrificarlo en el altar para hacer esta ofrenda de paz. Tú, Señor, te presentaste como ese sacrificio una vez y para siempre. Y por ese sacrificio tenemos paz. Gracias, Señor, gracias. Pero Padre, tú conoces nuestra condición, sabes de nuestra situación. Conoces los que están aquí, los que están viendo esta prédica, los que están viendo allí por el canal. Conoces la condición de cada uno, Señor. Y seguramente hay aquellos que no conocen de esta paz, que nunca han experimentado ese bienestar completo. Viven todavía tan consternados, tan encontrados consigo mismo, donde se maltratan a sí mismos, no se perdonan, no se dan otra oportunidad. Aquellos que se autocubren sus pecados y ese pecado lo está carcomiendo por dentro. No tienen paz, Señor, porque no te han conocido, porque no te han recibido. Señor, yo te pido ahora por ellos que tú obres, que toques sus vidas, que llenes sus corazones. Que aquellos que en esta mañana te dicen, Señor, perdóname, quiero experimentar esa paz, quiero sentir esa paz, necesito esa paz. Señor, que tu presencia venga sobre sus vidas y que puedan sentirse compungidos, Señor, por tu Espíritu Santo, arrepentidos de sus pecados, que abran sus corazones y que tú les llenes en esta mañana. Y que sea un nuevo comienzo, donde tu paz, Señor, venga sobre sus vidas. Señor, te pido por aquellos que, habiendo conocido tu paz, se apartaron, se alejaron de ella. Señor, y hoy están viviendo como si no te hubieran conocido,
Hoy están con esa falta de paz como si no supieran de ti. Pero saben, pero un día lo experimentaron, Señor. Yo te pido que tú tengas misericordia y te glorifiques en esas vidas, Señor, y ellos puedan volver en amistad. Ellos puedan volver a creer, aceptar tu sacrificio, aceptar el precio pagado y ser reconciliados y vivir bajo esa paz plena que solamente tú le puedes dar. Señor, oro por aquellos que han encontrado a través de tu palabra ciertas falencias en su vida, han encontrado cierta falta de paz que tiene que ver con ellos mismos. Señor, aquellos que se han venido maltratando a sí mismos, aquellos que se han tratado de forma incorrecta, aquellos que se están tratando a sí mismos de una manera carnal y no espiritual. Padre, yo te pido que en esta mañana tú te reveles sobre cada vida y esa paz que proviene de tu misma presencia, ese bienestar pleno, llene cada corazón y ahora haya entendimiento para poderse amar, estimar, cuidarse como tu palabra lo enseña, que se puedan ver a sí mismo como tu palabra dice que tú nos ves. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, derrama tu presencia sobre cada vida en este lugar. Que tu paz, tu gracia, ese bienestar pleno, Señor, sea sobre cada uno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, sobre toda persona que vea, que escuche esta tu palabra. Señor, sea tu paz en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted que está aquí, adore a Dios por un momento.